Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidos a un nuevo video de Soy un Guerrero de Dios. Mi nombre es Daniel Galarza y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy delicado de hablar. Vamos a hablar del pecado. Te voy a invitar a que le des like a nuestra página de Facebook, te suscribas a nuestro canal de YouTube y que compartas este video. Vamos a comenzar. Pues sí, hermanos, ha llegado el momento de hablar de algo muy delicado, de algo muy triste, de algo muy difícil de hablar. Vamos a hablar del pecado. Y digo difícil, triste, algo delicado de hablar porque la verdad es que todos somos pecadores. Tanto tú que estás viendo este video, tanto yo como estoy haciendo este video. Esa es una verdad innegable. Todos hemos pecado y seguiremos pecando en el futuro. La semana pasada hablábamos del amor de Dios y decíamos que Dios nos ama de una manera personal, nos ama con un amor infinito y nos ama desde siempre y para siempre. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿por qué, si Dios nos ama tanto, por qué en el mundo existen guerras? ¿Por qué en el mundo hay hambre? ¿Por qué las familias se dividen? Podríamos preguntarnos por qué pareciera que el mundo se cae a pedazos aun cuando sabemos que Dios nos ama. Podríamos preguntarnos fácilmente, ¿por qué yo no siento el amor de Dios? Y bueno, esto tiene una respuesta muy sencilla, pero que muchas veces no somos capaces de ver. Realmente, si no podemos sentir el amor de Dios, es por nuestro pecado. Si parece que el mundo se está cayendo a pedazos, si parece que el mundo se está consumiendo en guerras, es por culpa de nuestro propio pecado. El mundo ha decidido dejar fuera a Dios y le ha dado entrada libre al pecado. Por eso hoy en día podemos ver que se quiere legalizar el aborto, que se quiere legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cada día es más fácil divorciarte de tu pareja. Y todo esto porque hemos abierto las puertas de nuestro corazón y las puertas de nuestra sociedad al pecado. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado lo podríamos definir como toda aquella acción que nos aleja de la presencia de Dios. Toda aquella acción que hace que nosotros dejemos de estar en gracia con Dios. El pecado es cuando nosotros dejamos de confiar en la voluntad de Dios y comenzamos a hacer nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta los designios de Dios. El primer pecado del hombre lo vemos reflejado en el libro del Génesis. Cuando Dios dijo a Adán y a Eva, pueden comer todo lo que esté en este jardín menos de aquel árbol. Desde entonces Satanás engañó a los dos para que los dos comieran de ese fruto que Dios les había prohibido. Desde entonces el ser humano hizo una acción que no estaba dentro del plan de Dios y de ahí desencadenó grandes consecuencias. Otra manera de ejemplificar el pecado es imaginándonos que estamos bajo una gran lluvia. Nosotros estamos bajo una gran lluvia, pero tenemos un paraguas y entonces ese paraguas nos impide mojarnos de la lluvia. Ahora imagínate que esa lluvia son las gracias y bendiciones de Dios que quiere derramar sobre tu vida y el pecado es tu sombrilla que no permite que te mojes y que te empapes de la gracia y las bendiciones de la lluvia de amor que Dios tiene para ti. Y la verdad es que todos somos pecadores, llámese como se llame tu pecado, ya sea alcoholismo, ya sea drogadicción, ya sea decir simples mentiras piadosas, ya sea robar, ya sea mirar pornografía, ya sea masturbarte, ya sea una inclinación hacia la persona de tu mismo sexo. Llámese como se llame tu pecado y como le quieras poner, el pecado siempre nos va a llevar a la muerte. En resumidas palabras, el pecado es todo lo que no proviene de Dios. Y es toda actividad contraria a la fe o toda acción de desconfianza. Con este tema tenemos que ser muy humildes y reconocer que todos tenemos un pecado. Lamentablemente vivimos en un mundo donde se nos dice que todo está permitido, donde se nos dice que nada está mal, que tú puedes ser y hacer lo que quieras ser y hacer. Vivimos en un mundo donde ya no hay barreras de lo que es moral y de lo que es inmoral, de lo que es ético y de lo que ya no es ético. Y eso muchas veces ha distorsionado nuestra conciencia, haciéndonos creer que las cosas que están mal están bien. Pero esto no es así. Debemos de reconocer en nuestro interior cuáles son las cosas que están mal en nuestras vidas y ponerles una solución.
Pero el pequeño detalle o el gran detalle con el pecado es que no nos podemos liberar solos de nuestros pecados. Y realmente esto sucede porque no podemos nosotros mismos decir, yo tengo este pecado, pero a partir de ahora ya no lo tengo y ya soy libre. Esto no es así, porque la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano es una naturaleza pecadora. Es decir, el pecado es como nuestra sombra, realmente nunca podemos quitarnos la sombra. La única manera en que pudiéramos quitar nuestra sombra es de dos maneras: o estar en total oscuridad, que sería algo mucho peor, o estar rodeado plenamente de luz, y de esa manera desaparece nuestra sombra. Entonces lo que tenemos que hacer para dejar atrás nuestro pecado es acercarnos a la luz divina de Dios y permitir que Él llene todos los espacios de nuestra vida, y poco a poco ir sacando ese pecado, primero de nosotros y después de nuestra sociedad y después de nuestro mundo, para que el mundo vuelva a ser un lugar pacífico donde nosotros podamos habitar. Y si hablamos del pecado, tenemos que hablar de una persona que no nos quiere, que nos odia a muerte, que está contra Dios y que está contra todo lo creado por Dios, que es el enemigo, es Satanás. Muchas veces no queremos hablar de él, o muchas veces nos han contado que son inventos que la iglesia ha hecho para espantar a los niños. Más sin embargo es una realidad que tenemos un enemigo que nos está bombardeando a diario, que nos quiere ver morir, que quiere ver que tú te alejes de Dios totalmente, que quiere hacer que tú dejes de creer en Dios. Mas sin embargo es necesario que sepamos que la batalla que enfrentamos no es contra seres de este mundo, sino son contra espíritus malvados que quieren nuestra muerte, que quieren nuestra destrucción, que quieren alejarnos totalmente del amor de Dios. Y la principal característica del enemigo, la principal característica del diablo es que él es homicida desde el principio. Él es el padre de la mentira. Satanás es mentiroso porque siempre sus caminos parecen muy atractivos, mas sin embargo son esos caminos los que nos llevan a la muerte y a separarnos totalmente de Dios y a encerrarnos en nosotros mismos y a perdernos totalmente como hijos de Dios. Y lo más triste, lo más lamentable es que cuando nosotros decidimos hacerle caso a Satanás, es como si nos estuviéramos convirtiendo en sus hijos. Dejamos de ser hijos de Dios para convertirnos en hijos del padre de la mentira. Y el día del juicio final, Satanás vendrá a reclamar lo que es suyo. Y entonces, si tú y yo llevamos una vida de pecado y nunca nos arrepentimos, no podremos obtener la vida eterna que Dios nos promete. Pero no te preocupes, que no todos son malas noticias. A Jesús en el Evangelio lo vemos rodeado de pecadores, y más sin embargo Él nunca condenó a ningún pecador. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza al pecador, rechaza el pecado, y por eso quiere a ti salvarte, quiere a ti liberarte de tu pecado, para que tú puedas sentir plenamente su amor y puedas realizar el plan que Él tiene para ti desde la eternidad. Entonces, hermanos, reconozcamos nuestro pecado, acerquémonos a Jesús y dejémonos guiar por Él. A Jesús no lo vamos a engañar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras dificultades, Él conoce nuestras debilidades, y tenemos que acercarnos a Él para que Él nos libere de nuestro pecado. Y hermanitos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que cada uno de nosotros pueda encontrar su pecado, y que con la gracia de Dios podamos poco a poco ir liberándonos de ese pecado y encontrar total plenitud en el amor de Dios. Te invito a que le des like a nuestra página de Facebook, te suscribas a nuestro canal de YouTube y que compartas este video. Nos vemos. Bye.